Gracia y paz del Señor sean contigo en la mañana de hoy. Hoy sábado 7 de marzo de este año 2026. Qué bueno que una vez más podemos compartir la palabra del Señor en este espacio. Bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. Recibe a través de mi saludo, mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento una vez más por permitirme compartir contigo la palabra del Señor. Hoy continuamos con el Salmo 119, un salmo que hemos estado a lo largo de este último tiempo compartiendo diferentes reflexiones de cada párrafo, estrofa de este salmo. Y hoy continuamos con los versos 153 al 160. Espero que la palabra compartida en la mañana de hoy pueda ser de bendición, de refrigerio para tu vida. Y como siempre digo, ayúdame a compartirla con alguien, porque sé que a alguien esta palabra le hará mucho bien. Voy a los versos 153 al 160 que dicen de la siguiente manera: Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiero en esta mañana, para estos versos bíblicos que compartiré, utilizar el tema: la verdad de Dios nunca cambia. La verdad de Dios nunca cambia. En el año 1981, el rabino y psicólogo judío Harold Kushner escribió un libro que más adelante se convirtió en todo un fenómeno. Este libro, titulado en inglés When Bad Things Happen to Good People, en español, Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Y Kushner escribe este libro precisamente en un momento que tiene que enfrentar una tragedia familiar. Su hijo Aaron, apenas siendo de la edad de 3 años, fue diagnosticado con una rara enfermedad genética llamada progeria. Esta enfermedad es la que provoca y acelera el envejecimiento en los niños. Los médicos le dijeron a Kushner que su hijo no viviría más allá de la adolescencia. Así que durante todos esos años, y él escribía en su libro la serie de preguntas con las que constantemente él tenía que luchar. Estas preguntas, algunas de ellas eran: ¿por qué cosas malas pasan? ¿Por qué la vida puede cambiar tan drásticamente? ¿Por qué lo que hoy parece seguro mañana puede desaparecer? Estas preguntas constantemente invadían la mente y el corazón de Kushner, mientras esperaba poco a poco, y lo estaba viendo en carne propia, lo que los médicos habían vaticinado. Lamentablemente, su hijo finalmente muere a la edad de 14 años. Y en medio de esa lucha donde él trataba de encontrar algo firme, en medio de todo lo que él estaba viendo que cambiaba constantemente, es precisamente en medio de esa etapa donde él escribe este libro. ¿Sabes? Nosotros no somos muy diferentes a este hombre. Quizás no hemos experimentado la salud de algún familiar o algún ser querido o algún allegado de la misma manera en que él la tuvo que experimentar de manera personal y en carne propia. Pero hay algo que no podemos, lamentablemente, no podemos evitar. Y es que tarde o temprano, en muchas ocasiones, nos hemos hecho la misma pregunta: ¿por qué vivimos en un mundo con tantos cambios? Donde las circunstancias cambian, las personas cambian. Eso lo vemos a cada rato. Hoy podemos encontrarnos con gente de una manera, mañana las vemos en otro estado de ánimo. Vivimos en un mundo donde las emociones cambian constantemente, donde los sistemas cambian, y lo que hoy
parecía seguro, de momento mañana comienza a derrumbarse. He dicho en otras ocasiones que a veces me siento a mirar anuncios de esos que daban hace muchos años en nuestra televisión puertorriqueña y vemos tantas cosas que de momento desaparecieron. En el camino vimos tiendas que en un momento dado llevaban 50, 60, 100 años de existencia que parecía que nunca iban a desaparecer. De la noche a la mañana ya no existen. Tiendas a las cuales visitamos en algún momento dado. Centros comerciales que en un momento dado caminamos por ellos, ya hoy no existen. Porque lamentablemente vivimos en un mundo inestable. Pero en medio de ese mundo inestable que vivimos, el verso final de este Salmo 119, de la porción que he considerado en esta mañana, que es el verso 160, nos está diciendo que en medio de todo lo que cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. El salmista lo decía: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es lo siguiente: todo puede cambiar, pero la verdad de Dios nunca cambia. Esa permanece para siempre. Y yo quiero decirte en esta mañana que eso lo que hace es que provoca en tu vida y en la mía esperanza para la gloria del Señor. ¿Por qué el salmista nos trae esta porción bíblica? ¿Y cómo la desmenuzamos en estos breves minutos que tenemos? Primero, yo quiero decirte que esta mañana que Dios ve tu aflicción, porque Dios ve la aflicción de sus hijos. En el verso 153 el salmista está diciendo: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Es una oración profunda que el salmista está haciendo delante de la presencia del Señor. Como he dicho en otras reflexiones de este mismo salmo, el salmista no está negando su dolor. El salmista no está ocultando su aflicción. Él no está fingiendo ser fuerte. Simplemente le está diciendo a Dios: yo quiero que tú mires mi aflicción. Porque, mi amado, cuando tenemos fe en el Señor, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Pero esa fe no ignora, no niega el dolor por el cual nosotros estamos pasando. Al contrario, esa fe en medio de nuestro dolor nos lleva delante de la presencia del Señor. Hay algo que el salmista quiere que tú y yo en esta mañana podamos entender: que aunque otros puedan ignorar lo que tú y yo estemos viviendo, lo que estemos experimentando, Dios siempre tiene su ojo puesto sobre cada uno de nosotros. Ve tu dolor, ve tu llanto, ve tu sufrimiento, ve que a veces no tienes fuerzas. Todo Dios lo ve, porque el salmista estaba en su oración diciéndole a Dios lo mismo que debemos decirle nosotros constantemente: Señor, mira mi aflicción. El salmista está experimentando algo maravilloso. El salmista sabía que mientras otros le estaban persiguiendo, Dios lo observaba. El salmista sabía que mientras otros lo estaban acusando, Dios lo estaba escuchando. Porque aún en medio de la aflicción que vivía el salmista, él está manifestando algo muy importante, que estaba reflejando cuál era el carácter y la altura espiritual que tenía el salmista. Y es que él decía: en medio de la aflicción, en medio de ser perseguido, en medio de lo que estoy viviendo, de tu ley no me he olvidado. El salmista nos está enseñando en esta mañana que no importa el dolor que podamos experimentar, no podemos separarnos de la palabra del Señor. Hay gente que abandona a Dios cuando todo cambia. Hay gente que abandona a Dios, que se olvida de la palabra. Aleluya, cuando las cosas toman un giro diferente. Creen que Dios simplemente está en los momentos buenos, y cuando las cosas se tornan difíciles y gris, se olvidan de que Dios fue el que dijo: voy a estar contigo todos los días.
Pero ¿sabes algo, mi amado y mi amada, en esta mañana? Lo he dicho constantemente y lo repito en esta mañana. Cuando tú tienes una fe madura, cuando eres un creyente maduro, el problema no te separa de Dios. El problema no te separa de la palabra. Al contrario, hace que te aferres cada día más a la palabra. En medio de la aflicción que podemos vivir, mi amado, vivir en aflicción no significa que Dios nos abandonó. Significa que es el escenario donde tú verás la fidelidad de Dios manifestada. Porque en esta hora, vuelvo y te repito, Dios ve la aflicción de sus hijos. Lo segundo que nos está enseñando el salmista es que la misericordia de Dios sigue siendo abundante. Bien decía el profeta que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el salmista en el verso 156 dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. No es solamente de que Dios tiene misericordia. El salmista está diciendo que las misericordias de Dios, ¿sabes qué? Son muchas. No es asunto de tener misericordia, son muchas tus misericordias. No son limitadas, no son escasas, no son para ocasiones especiales. Son muchas tus misericordias. Y el salmista las está experimentando en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio del dolor. El salmista está reconociendo que la misericordia de Dios lo tiene rodeado. Qué bueno es cuando podemos descansar en esa seguridad de que Dios nos tiene rodeado. Y cuando tenemos esa seguridad, aprendemos a sobrevivir espiritualmente. ¿Cómo sobrevivimos espiritualmente? Porque reconocemos que la misericordia de Dios está con nosotros en medio de la crisis. La misericordia de Dios, mi amado hermano, es algo que permanece constantemente. Porque la misericordia de Dios es mayor que cualquier problema. Óyelo, la misericordia de Dios es mayor que cualquier problema que tú y yo podamos enfrentar. Y es el salmista el que nos está recordando en esta mañana a través de la palabra de Dios que la misericordia de Dios sigue siendo abundante para nuestra vida y le damos gloria al Señor por eso. Número 3, la verdad de Dios permanece para siempre. El verso 157 dice: muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Óigame, y ese mucho es preocupante. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero el salmista dice: mas de tus testimonios no me he apartado. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el verso 160. Los enemigos pueden ser muchos, la persecución puede ser mucha, la aflicción puede ser mucha, pero hay algo más poderoso que eso, y es que tú y yo, en medio de todo eso, no nos apartemos de los testimonios de la ley de Jehová. Eso significa tomar una decisión espiritual de servir a Dios, de seguir a Dios, no importando cuál sean las circunstancias. La fidelidad nuestra hacia Dios se manifiesta y la demostramos cuando aún en medio de las presiones que podamos experimentar y recibir de afuera, podamos decirle a Dios: estoy siendo probado, estoy siendo pasado por el fuego, pero todavía estoy aquí afirmándome y diciendo: no voy a negar tu nombre. Eso se llama compromiso con el Señor. Y por eso el salmista decía: la suma de tu palabra es verdad. El salmista lo que estaba diciendo es: toda tu palabra es cierta. Toda tu palabra es verdad. Desde el primer libro de Génesis hasta el último, Apocalipsis, todo lo que dice tu palabra es verdad. Y no solamente es verdad, esa verdad es eterna. Las opiniones de los hombres pueden cambiar.
La filosofía de los hombres pueden cambiar. Las culturas pueden cambiar. Pero la palabra de Dios permanece firme y para siempre. En medio de un mundo cambiante, mi amado, mi amada, tú y yo como creyentes podemos vivir. Podemos vivir, te lo voy a repetir de nuevo. En medio de un mundo cambiante, tú y yo como creyentes podemos vivir. Pero para poder vivir en este mundo cambiante, tenemos que estar sostenidos por una verdad eterna. Y esa verdad es la palabra del Señor. Esa palabra que el mundo quiere cambiar, que el mundo quiere pisotear. Vamos a dejar que lo intenten, porque el mundo puede rechazar la palabra. Es como aquel que recibe, como decía los otros días en una de mis reflexiones, recibe la receta, pero no busca el medicamento. Hay gente que sabe cómo su vida puede cambiar para bien, pero rechaza la palabra. El mundo puede seguir rechazando la palabra, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden cambiarla. Porque los juicios de Jehová son justos y son eternos. Por eso es que, amado y amada, ya finalizando en esta mañana, mi consejo para ti en esta mañana es el siguiente. Cuando todo cambie, recuerda que la palabra permanece. Y recuerda que los gobiernos cambian, las culturas cambian, las opiniones cambian, los valores lamentablemente cambian. Y a veces aún las circunstancias de nuestra vida cambian y dejan de ser favorables. Y descubrimos en el camino que lo que hoy parecía ser estable puede desaparecer mañana. Que lo que hoy parecía seguro, mañana puede tambalearse. Y el salmista experimentó aflicción. El salmista experimentó persecución. El salmista experimentó oposición. Pero en medio de todo eso, confesó una verdad inalterable. Una verdad poderosa. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La seguridad de nuestra vida, mi amado, no está en las circunstancias que podamos vivir y experimentar. No depende de que tengamos circunstancias estables en nuestra vida. Esa no produce seguridad en nosotros. La seguridad de nuestra vida está en poder reconocer constantemente que la palabra de Dios es eterna. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Porque aunque la vida cambie, la promesa sigue siendo la misma. Aunque el mundo cambie, la verdad sigue siendo la misma. Y aunque el enemigo se levante, la palabra sigue siendo la misma, porque ella no cambia. Amado y amada, en esta mañana, en un mundo que cambia constantemente, no olvidemos que la palabra de Dios permanece eternamente y para siempre. Este ha sido tu espacio de hoy de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Te deseo un lindo día, un excelente fin de semana lleno de bendición, si así el Señor lo permite, dándote el espacio para que puedas escuchar estas reflexiones u otras anteriores. Regresamos el miércoles con otra parte de este Salmo 119. Mientras tanto, bendiciones en el Señor. Hasta la próxima. Adiós.